Aleluya. Dios es bueno, es poco. Dios es buenísimo. Bueno, vamos a traer un mensaje que trata de, el título es la unción. La unción. ¿Y qué estamos hablando de la unción? La unción en la Biblia tiene que ver con la presencia del Espíritu Santo, ¿verdad? Y hay una unción que es para todo el mundo, para todo cristiano, porque dice la Biblia que hay que convertirse al Señor, hay que nacer de nuevo. Y cuando uno se convierte al Señor, el Espíritu viene a la vida de todos los cristianos. Dice la Biblia que el que no tiene el Espíritu de Cristo no es de Él. Así que el Espíritu viene en todos los cristianos, unos más adelantados, otros más, ¿verdad? Unos se portan mejor que otros, pero si le entregó su vida a Cristo, es un hijo de Dios y el Espíritu Santo está en su vida. Pero también la Biblia se refiere como unción a un toque especial, a una capacitación especial que el Espíritu Santo da individualmente a las personas, dependiendo de su gracia y de su voluntad, para, por ejemplo, ser pastor, para ejercer cualquier ministerio. De eso vamos a hablar hoy, no solamente el pastorado. Es la unción que tenían los profetas, es la unción que tenían los apóstoles, es la unción que tiene la gente que sirve al Señor. Y como vamos a ver hoy, es la unción que necesita el que sugiere, el que trabaja en el estacionamiento, el que cocina aquí en la cocina de la iglesia, el que trabaja en una célula, un grupo familiar, el que da estudios bíblicos, o sea, es la unción, ese toque especial del Espíritu Santo que necesitamos para poder hacer la tarea del reino y para poder vivir una vida que agrade a Dios. Necesitamos que además de la salvación, Dios nos dote de dones y de capacidad para hacer la tarea del reino. Y eso tiene que venir de arriba. Dice la Biblia que si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Dios no está presente ministrando en la iglesia, entonces la iglesia pierde sentido y no funciona, no crece, no es bendición. Pues necesitamos que Dios tome lugar, que Dios sea el que dirija realmente las cosas de la iglesia. Y entonces leemos en Éxodo capítulo 31, del verso 1 al 11. Nos ponemos de pie para leer la palabra. Éxodo 31, del 1 al 11. Va a estar proyectado también en las pantallas. Dice: habló Jehová a Moisés diciendo: mira, yo te he llamado por nombre a Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá. Y lo he llenado del Espíritu de Dios en sabiduría y en inteligencia, en ciencia y en todo arte, para inventar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce, y en artificio de piedras para engastarlas, y en artificio de madera para trabajar en toda clase de labor. Este hombre, Dios lo dotó, dice, lo llenó del Espíritu de Dios, y usted ve que todas las facetas de la artesanía. Este era un artesano que trabajaba en madera, en piedras, en metales, en todo. Dios lo dotó y hacía de todo, ¿verdad? En toda clase de labor. Y aquí que yo he puesto con él a Oliab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan, y he puesto sabiduría en el ánimo de todo sabio de corazón para que hagan todo lo que te he mandado. Y el tabernáculo de reunión, el arca del testimonio, el propiciatorio que está sobre ella, y todos los utensilios del tabernáculo, y la mesa, y sus utensilios, el candelero limpio, y todos sus utensilios, el altar del incienso, el altar del holocausto, y todos sus utensilios, la fuente y su base, los vestidos del servicio, las vestiduras santas para Aarón, hasta la ropa. Esos artesanos iban a hacer. El sacerdote, las vestiduras de sus hijos para que ejerzan el sacerdocio, el aceite de la unción, el incienso aromático para el santuario, harán conforme a todo lo que te he mandado. Padre, te damos gracias por esta palabra
Señor, queremos entender y queremos, Señor, que el Espíritu Santo quiere de esta iglesia y de los que nos ven, Señor, que tú te ayudes a transferirlo de una manera fiel. Nos ponemos en tus manos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Entonces, Dios está encargando a Moisés la construcción del tabernáculo, que describe, muchas de las cosas que describe ahí no se ven porque están adentro del tabernáculo. Las mesas, los ángeles que estaban cubriendo el propiciatorio, los candelabros, todo eso había labrados de oro y cosas, todo eso había madera, cosas de madera, en pieles, se cubrió de pieles el tabernáculo. Todas esas cosas, dice que Dios llenó a un hombre del Espíritu Santo. Dice, hablando de Bezaleel, y lo he llenado del Espíritu de Dios en sabiduría y en inteligencia, en ciencia y todo arte. Usted se pregunta, ¿por qué llenar a alguien del Espíritu Santo para ser un artesano? Porque ese artesano iba a ser el templo de Dios, el lugar donde se iba a manifestar la presencia de Dios de por la noche con esa llama de fuego que está ahí. Dice la Biblia que se veía esa llama de fuego en un desierto, esa tienda grande con todas esas cosas adentro y ese patio exterior donde se hacían los sacrificios. Todo tenía que ser construido exactamente de acuerdo a un modelo que Dios dio. Y necesitaba Dios gente con una habilidad especial, porque eran muchas las cosas, metales, madera, pieles, ropa, de todo. Tenía que saber de todo, tallar, tenía que saber hacer prendas, de todo. Y Dios dotó a una persona y a otro lo puso de ayudante, y dice, y lo llenó del Espíritu Santo, porque era para Dios, para Dios. Así es que lo que queremos hoy sembrar en el corazón de la iglesia es que lo que nosotros hacemos, lo hacemos para Dios. Estamos edificando el templo de Dios, que la Biblia dice la palabra que es la iglesia de Jesucristo. No la iglesia de Glenview, la iglesia universal. Es el templo de Cristo, es la iglesia. Entonces, así lo describe el templo de Cristo. Estamos edificando la casa de Dios. Es decir, Dios vino a ser morada con nosotros. Y después nos vamos con el Señor y entonces en la casa de Él. Pero Él vino acá a darle a la iglesia la encomienda de ser instrumento para que por toda la historia se propague la palabra, la verdad de Dios, y que los escogidos vayan siendo recogidos por la predicación de la iglesia a través de la historia. Entonces, es una encomienda espiritual mucho más profunda o tan profunda como construir un templo. Estamos construyendo un templo espiritual. Aquello era un templo simbólico. En el nuevo pacto ya no tenemos un templo hecho de manos. La llama de fuego ya no está en el desierto sobre una tienda. En el día de Pentecostés la llama de fuego estaba sobre las cabezas de los cristianos que estaban reunidos, simbolizando que ahora el templo de Dios no es uno hecho de manos. El templo de Dios somos nosotros los cristianos. Entonces, la tarea de la iglesia es una espiritual. Y si era necesario dotar a aquellos hombres, llenarlos del Espíritu Santo para hacer artesanía y hacer construcción, ¿cuánto más debe de ser la iglesia depender del Espíritu Santo para hacer la tarea del reino? ¿Cuán debe ser la iglesia dependiente? ¿Cuánto? ¿En qué medida debe ser dependiente de ese Espíritu Santo para hacer la tarea del reino? Cuando usted hace su ministerio, que no hay ministerio pequeño, usted tiene que encomendar ese ministerio al Espíritu Santo de Dios. Mira después en Hechos capítulo 6, del verso 1 al 6. Hechos 6, del 1 al 6. Mira lo que dice aquí y leemos. Ya estamos por aquí. 6, 1 a 6. Ya Cristo resucitó, lo crucifican, resucita,
viene el Espíritu Santo sobre la iglesia el día de Pentecostés, y entonces lo están administrando los apóstoles de la iglesia que comenzaba en esos días, en esos tiempos. Y encuentran un problema, que ellos, de las ofrendas que daba la gente, había una porción que era para darle de comer, ayudar a las viudas, a los pobres. Pero los apóstoles estaban haciendo esa tarea. Entonces ellos se dan cuenta que el tiempo para levantar la iglesia y para educarla, para sembrar la iglesia y para prosperarla, lo estaban dedicando a llevarle comida y alimento a las pobres, a las viudas, que era bueno, pero lo estaba apartando de su llamado. Entonces ellos dicen, vamos a delegar esto. Y mira lo que es, en eso es que estamos. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Las viudas, que en aquel tiempo no había programas sociales, estaban desamparadas. Se moría el esposo, estaba desamparada. Las mujeres no trabajaban fuera, trabajaban en las casas. Entonces, a veces si tenía un hijo se hacía cargo, pero a veces no. Entonces, estaba desamparada totalmente y la iglesia se hacía cargo de eso. Ok, pero las viudas de los griegos que se habían convertido a Cristo decían que le estaban dando preferencia a las viudas de los hebreos. Había una murmuración. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Ya fuimos llamados a ser los apóstoles, los fundadores de la iglesia, y nos estamos dedicando a llevarle comida a la gente. No, eso no está bien. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Bueno, hasta ahí vamos a leer, es más, pero lo vamos a leer hasta ahí. Entonces tú dices, allá está pidiendo Dios prepara un hombre, lo llena del Espíritu para hacer cosas con las manos. Y aquí hombres llenos del Espíritu Santo para distribuir comida. Y a uno le parece, pero lleno del Espíritu Santo está bien para predicar la palabra, para ser un evangelista, pero para llevarle comida a la gente, también. Para hacer ujier en el estacionamiento, también. Para cocinar aquí en la cocina misionera que tenemos en la iglesia, donde hay como 30 o 40 hermanos que no cobran un centavo y que preparan los almuerzos, y que esa cocina de la iglesia sostiene 40 misioneros en la ventana 1040, creo que son 40 misioneros que están recibiendo una mensualidad por el amor de esos hermanos y de los que comen ahí, por el amor de esos hermanos, porque todo el 100% que produce esa cafetería va al campo misionero, 100%, excepto lo que se usa para comprar los alimentos. Entonces, está diciendo, si vamos a aplicarlo este tiempo, necesitamos hermanos llenos del Espíritu Santo que estén cocinando y fregando allí. Necesitamos hermanos llenos del Espíritu Santo que estén limpiando en la iglesia. Necesitamos hermanos del Espíritu Santo que estén cuidando los automóviles en el estacionamiento afuera. Necesitamos llenos del Espíritu Santo que estén reunidos en los grupos familiares. Necesitamos llenos del Espíritu Santo que estén dando clases bíblicas. Necesitamos hermanos llenos del Espíritu Santo que estén visitando a los enfermos en las cárceles y a las cárceles. Necesitamos hermanos llenos del Espíritu Santo que estén llevando la ayuda a los que no tienen. Necesitamos llenos del Espíritu Santo a lo que sea. Que sean buenos esposos, que sean buenas esposas, buenos hijos. O sea, la realidad es que las grandes cosas de la Biblia se alcanzan desde un punto de insuficiencia. De insuficiencia. Pablo decía, cuando soy débil, entonces es que soy fuerte. Si yo lo pudiera hacer todo, no tendría que orar tanto. Y no tendría que depender tanto de Dios. Pero por cuanto yo soy débil y tengo unas luchas con mi cuerpo, parece que tenía una enfermedad o algo tenía Pablo. Entonces tengo que depender más de Dios, y resulta que soy mejor apóstol porque soy débil. Si fuera autosuficiente, no serviría como apóstol. Desde el punto de debilidad es que ese es un buen apóstol. Desde el punto de debilidad es que ese es un buen cristiano.
Los arrogantes, eso que está de moda ahora, no todo lo que uno quiere, uno se lo propone, uno lo logra. Es cuestión de proponerse, eso es antibíblico y ofensivo a Dios. Porque es una mentira para empezar. No, sería un desastre que un ser humano podría lograr todo lo que se propone. Es así, somos insoportables y orgullosos y soberbios. Imagínate si todo lo que quisiéramos lo lográramos. Es un regalo de Dios en esta carne ser dependiente de Dios. Porque es así y hemos hecho una raza humana de guerras, peleas y egoísmo. Imagínate si fuéramos más allá de lo que creemos, de lo que pensamos que somos. ¿Cómo sería esta raza humana? Entonces, esos son principios. Jesucristo lo establece en el Evangelio de Juan, capítulo 15, del verso 4 y 5. Juan 15, 4 y 5 dice así: permaneced en mí y yo en vosotros. Le habla Jesús a los discípulos. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Para que haya uvas, el racimo tiene que estar pegado a la mata, a la planta. Si el racimo se separa de la planta, no hay uvas y no puede madurar, porque la nutrición le llega desde las raíces y de las hojas que sintetizan los nutrientes a la uvita que se está formando. Si usted separa el racimo, si lo ponemos en las plantas que conocemos acá en el Caribe, si usted separa el racimo de plátano, el pámpano de la mata, lo separa del árbol de plátano, no va a comer plátano, porque los plátanos para engordar y crecer tienen que estar pegados a la mata, al árbol. Jesús está diciendo eso mismo, ¿verdad? Dice, y seguimos leyendo. Dice así: yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece, voy a leer el 5 otra vez, en mí, yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Separados de mí, nada podéis hacer. Lo hemos intentado toda la vida, y toda la vida nos ha salido mal. Separados de él, nada podemos hacer. La iglesia, con su liderato, la tecnología, la proyección que no teníamos antes, amplificación de sonido que no existía al principio, todas esas cosas, internet y bueno, tantas cosas, separada del Señor en sus propias capacidades, con un líder que sea bien preparado, con un hombre que tenga liderato natural, que sea bien. Si no está conectado y no está ungido por el Espíritu Santo, las cosas no funcionan. Porque las cosas espirituales tienen reglas. Y la regla es que lo que funcione tiene que estar fundado sobre Cristo y sobre el Espíritu Santo de Dios. No es lo mismo, por ejemplo, y esto lo estoy copiando de Nietzsche, que lo dijo los otros días en un círculo de oración. No es lo mismo estudiar la Biblia a sentarse con Dios a estudiar la Biblia. Son dos maneras diferentes. Yo puedo estudiar la Biblia como se estudia el inglés, se estudia español, se estudia matemáticas, se estudia biología, ¿verdad? Y consigo información y puedo citar, y puedo citar versos de memoria y estoy estudiando la Biblia como un libro de texto. Pero eso no es lo mismo que sentarse con Dios a estudiar la Biblia. Donde tú, en tu estudio bíblico privado o el estudio bíblico de tu iglesia, tú encomiendas al Señor y te pones bajo la dirección del Espíritu Santo para que Dios te hable a través de la Biblia. Si estudias la Biblia como una asignatura, la Biblia te informa, te imparte conceptos. Como todo estudio, tú vas a saber que la Biblia dice que se destruyó la muralla de Jerusalén, eso fue en el año 70, esto y lo otro, es una información histórica. Pero eso es puramente, eso es otra asignatura más. Entonces, cuando tú entras con Dios a estudiar la Biblia habla, transforma, corrige, aumenta la fe y nos revela el corazón de Dios. De una manera diferente. Porque ahí están ocurriendo cambios. Está ocurriendo un aumento de la comunión, el entendimiento del corazón de Dios y de tu propio corazón. La Biblia se convierte en algo vivo.
deja de ser letra muerta y se convierte en algo vivo. Y esa es la manera de estudiar la Biblia, ¿verdad? No es lo mismo cantar música cristiana, no es lo mismo cantar música cristiana que entregar nuestro talento y adoración al Dios vivo. Porque si es cuestión de cantar música cristiana, un cantante inconverso de esos buenos canta a lo mejor que los que canta en la iglesia. Pero él no tiene una relación con Dios. Aún los que cantan en la iglesia tienen que tener cuidado de que ellos se vean como ministros de adoración y no como entertainers, como personas que están como un artista presentando, y verdad, que no es su proyección lo que importa, sino la presencia de Dios en su ministerio lo que importa. Lo importante es que como en el artesano ese Dios estaba en lo que él hacía, Dios está en lo que está haciendo el que es cantante adorador en la iglesia. Que el Señor, así como decía, no es lo mismo estudiar la Biblia que sentarse con Dios a estudiar la Biblia. No es lo mismo cantar que cantar juntamente con Dios. Entonces hay que discernir que hay un área espiritual, hay una dimensión espiritual que depende de la fe y depende de ese anhelo que yo tengo de que Dios esté al control. Y eso requiere sacrificios, ¿verdad? No es lo mismo tener un ministerio que Dios te dé un ministerio y que ese ministerio esté bajo la supremacía en la dirección del Espíritu Santo. Todavía ningún seminario del mundo ha producido un solo pastor. Nunca. La Biblia dice claramente que el que llama al pastorado es Dios. Un diploma no hace un pastor. El único que hace pastor es Dios. Que tiene el diploma, mejor todavía. No hay problema que tenga el diploma. Y no hay problema que estudie en un seminario. No estamos diciendo que no. Estamos diciendo que puede tener un doctorado en teología y no tener la más mínima respaldo del Espíritu Santo porque Dios no lo llamó. Y usted puede entrar al pastorado porque le gusta como una profesión, admira, a lo mejor le gusta como la gente quiere mucho al pastor y está allá al frente y todo el mundo lo escucha. Usted se enamora de la proyección que tiene, que es un peligro. Todo lo que te da preeminencia es un peligro siempre, porque uno se puede envanecer y eso es pecado. Pero a lo mejor a alguien le gusta esa, y voy a meterme a pastor, pues, por una motivación carnal, no por un llamado. Pues ese pastorado no sirve. Aunque tú seas el mejor líder del mundo. Porque si no es con la presencia del Espíritu Santo, las cosas no funcionan. No funcionan. Esto es así. La iglesia fue diseñada como una institución sobrenatural y tiene que funcionar como una institución sobrenatural. A veces, una de las cosas es que cuando uno tiene un llamado, a veces el respaldo del Espíritu Santo, el llamado está, pero hay que derribar cosas en el camino para que se manifieste plenamente el llamado. Eso pasó a muchos profetas, mucha gente, que primero Dios los derriba y después los levanta. Los derriba, los lleva a la crisis para hacer de él un buen profeta, ¿verdad? Y parte de mi testimonio. Realmente yo entiendo que en mi pastorado tenían que pasar dos cosas que pasaron al principio de mi ministerio. Todavía falta que pasen más. Dios no ha terminado conmigo. Para que no piensen que, ¿verdad?, que uno es más allá de lo que uno es. Estamos pidiendo a Dios nuevas dimensiones espirituales y sabemos que oramos como iglesia por un verdadero despertar espiritual. Pero pasaron dos cosas que fueron importantes en mi ministerio, en mi vida ministerial. La primera de ellas fue que yo llego al ministerio, lo he narrado antes, pero lo voy a narrar mucha gente nueva aquí que no ha escuchado esta parte de mi vida. Yo llego al ministerio porque yo me convertí en la iglesia, en el grupito de estudio que comenzaron un grupo de damas en la cual estaba mi esposa, con una misionera, después el esposo, que era el misionero norteamericano, forman un grupito de predicación que empieza a funcionar como una pequeñita iglesia, en una marquesina estábamos, y entonces allí yo le recibo al Señor. No voy a hacer la historia esa, porque esa no es la parte que nos interesa en el día de hoy.
yo entrego mi vida al Señor y empiezo a asistir a ese grupo. Después que yo ya un tiempito asistiendo al grupo, no mucho tiempo, la denominación transfiere al misionero al área metropolitana, lo saca de acá del sur y lo envía al área metropolitana al norte para dirigir el seminario teológico bautista que iba a comenzar allá. Y él tenía un doctorado en teología, lo tiene porque está vivo todavía. Entonces lo trasladan a San Juan, la obra se queda, el grupito se queda sin líder, y en ese proceso pues empiezan a una reunión de negocios del pequeño grupito, quién se podía hacer cargo de la obra, y quizás pensando que pienso yo que como yo era profesor universitario, los demás eran amas de casa, y eso, ellos pensaron, pues nadie más lógico, pensando carnalmente, nadie más lógico que el profesor. Yo no tenía mucho tiempo de convertido, pero yo puse pregunté cuánto tiempo tarda en venir el otro misionero. Me dijeron como 6 meses. Yo dije, bueno, yo me hago cargo por 6 meses, pero cuando venga el misionero yo le entrego a él la obra, ¿verdad? Esa fue, y yo acepté ser líder sin ninguna experiencia de ningún tipo. Hace 45 años y todavía estamos esperando al misionero y no acaba de llegar. No. El misionero vino, pero no aceptó. Cuando llegó el misionero, yo le fui a entregar la obra. Usted va a empezar a predicar hoy. Le dije el primer domingo. Dijo, no, yo no, ni hoy ni nunca. Y yo dije, pero ¿cómo va a ser? Y dice, no, es que yo era pastor. Si yo hubiera querido ser pastor, me hubiera quedado de pastor. Yo vengo a que ustedes acá en Puerto Rico se desarrollen pastores locales acá. Y yo, ay, santo, yo tengo ahora. Yo te voy a ayudar, me dijo, no te preocupes, yo te voy a ayudar, te voy a discipular, te voy a entrenar. Y después ya estoy aquí, como que Dios me fue arrinconando porque yo no pensaba en mi vida que yo iba a ser pastor. Pero ¿qué pasa? Que en ese proceso yo empiezo a trabajar con la iglesia y me voy enamorando del ministerio de la pequeña iglesita. Me voy enamorando, va creciendo Dios va poniendo un gozo por estar allí. Llega el momento que la lucha es tan grande que se establece, yo tengo como la certeza que Dios me está pidiendo que yo renuncie a mi posición en la universidad. Yo era director del departamento de biología y dirigía un programa de investigación para la National Science Foundation. Entonces, yo digo, yo tengo todos esos salarios y acá este grupito no me puede pagar ni la mitad de lo que yo me gano allá. Tengo 3 hijos pequeños, un montón de deudas porque yo llevo una vida de bohemia antes de ser cristiano y tenía mucha deuda. Entonces viene esa lucha, pero era tan fuerte que yo deseaba, como era varón prácticamente lo único que había, yo tenía que limpiar a veces el patio, se tapaba un inodoro, yo era el que lo destapaba y todo. Entonces, me daba más gozo hacer eso que estar enseñando microbiología, que era lo que yo enseñaba en la universidad. Vino esa lucha. Entonces yo le dije a mi esposa, yo no puedo aguantar más esto, yo tengo que renunciar a la universidad. Y primero la lucha mía fue como yo le digo esto a mi esposa, porque tenemos hijos pequeños. Pero gracias a la esposa que Dios me dio, que ella entendió, me dijo, bueno, ¿tú crees que estás seguro de esto? Sí, yo estoy seguro que Dios me está llamando. Pues yo me voy detrás de ti, ¿verdad? Vamos a ver. Si yo no hubiera hecho eso, mira lo que te voy a decir, el resto de mi vida yo hubiera estado en desobediencia. A los 40 años yo estuviera trabajando de maestro, estuviera trabajando en una empresa. A los 30 años, la pregunta de Dios, la que le decía a Elías, cuando Elías se fue a esconder y dejó de ser profeta y se metió en una cueva, y Dios le preguntó como 4 o 5 veces, ¿qué haces tú aquí, Elías? Señor, lo que pasa es que me están persiguiendo para matarme. ¿Qué haces tú aquí, Elías? Yo no te mandé para estar metido en una cueva, yo te llamé a predicarle allá, a donde está el pecado allá, con Jezabel y Acab el rey. Tienes que estar donde yo te puse. Entonces, primero, de las decisiones más sabias que yo he tomado en mi vida, fue escribir aquella carta al rector de la universidad,
despedirme de mis compañeros de departamento. El jefe de departamento se va. ¿Y para qué te vas, Pereira? Porque voy a ser pastor. Ah, tú estás bromeando, imagínate en colegio de ciencia. Pero fue decisión. No es que sea gran cosa, pero en ese momento Dios me iluminó para hacer lo correcto. Yo empiezo a pastorear el grupo, pero no pasaba nada. No se convertía la gente, la iglesia no crecía. No había respuesta a mis predicaciones. Como yo le digo a ustedes otras veces, ni Ana Luisa se emocionaba cuando yo predicaba. Y Ana Luisa se emociona con todo lo que yo digo desde que nos conocimos. Entonces yo concluyo que yo no tengo llamado, como yo no había renunciado todavía a la universidad en ese momento. Yo entonces, pues pienso, yo regreso, continúo con mi cátedra, sigo ayudando en la iglesia, porque yo amaba al Señor, sigo viniendo, sigo ayudando, pero pues, llamo a los 2 misioneros, al que estaba, que viniera de San Juan, y nos reunimos acá en Ponce, y con el misionero que había llegado, nos reunimos, y yo le digo, yo quiero entregar a la obra, porque obviamente esto no es lo mío, la obra no crece, no funciona, no se convierte en nadie. Un misionero muy sabio, fallecido, que fue mi mentor, un gran hombre de Dios llamado Ilan Doffer, me dijo, yo creo que Dios quiere decirte algo, y yo sí creo que tú tienes un llamado. Retírate y pregúntale a Dios qué te quiere decir. Y bueno, vamos a complacer al misionero. Y no, me retiré y empecé a orar con sinceridad, Señor, ¿qué es lo que está pasando? Yo no entiendo. Yo te amo, yo estoy haciendo esto de todo corazón. ¿Qué es lo que pasa? Entonces, eventualmente Dios me habló, me mostró algo. Y lo que me dijo el Señor fue básicamente, tú aceptaste la obra, no pensando en el poder del Espíritu Santo, sino en pensando que si tú eras profesor y director de departamento, tú podías pastorear un grupo de amas de casas por tu preparación. Yo no necesito profesores. Fue lo que el Señor me dijo. Yo hice la obra con pescadores y gente de pueblo. Fuiste soberbio y yo no bendigo a la gente que pone la confianza en él mismo. No me gustó lo que hiciste. Tu razón no fue la correcta. Me dio mucha vergüenza. Yo pedí perdón, yo lloré. Y yo le dije al Señor, Señor, yo quisiera tener lo que tenía Pedro, que era un pescador, y que yo no tengo, que soy un profesor. Bueno, aquello fue una etapa crítica de mi ministerio. Por una razón que ahora quizás entiendo, las cosas estaban así, hicieron así. Entonces la gente se convertía, hasta cuando el mensaje no era ni de evangelismo. La iglesia empezó a explotar, a crecer. Que yo descubrí que si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Que para hacer carpintero había que depender del Espíritu Santo. Para repartirle comida a las viudas y a los pobres había que ser una persona llena de Dios. Es una lección que estoy tratando de aprender todavía, porque uno se envuelve en las tareas cotidianas y de momento descubre que ya está sacrificando la comunión con Dios, que es lo más importante. Y eso nos pasa a muchos líderes, que tenemos que volver hacia atrás y recobrar es como si lo natural fuera que nos fuéramos volviendo en lo cotidiano y se nos olvide lo principal. Y hay que mirar para atrás. Señor, perdóname, lo volví a hacer de nuevo. Tengo que pasar más tiempo contigo. Señor, esta es tu obra, no es mi obra. Y eso hay que entenderlo. O sea que eso es lo que me lleva a mí a hacer este análisis. Eso que he dicho, todo lo que he dicho en el momento, lo que quiso decir Jesucristo a los discípulos en el libro de los Hechos, cuando Jesucristo le da la comisión. Yo le voy a hacer hoy lo que llamamos una paráfrasis, o no sé si llamarle de otra manera, que es explicar lo mismo que dice ahí, el mismo sentido, pero en otras palabras.
utilizar otras palabras para decir lo mismo. Y le voy a decir lo que quiere decir ese Hechos 1:6, cuando Jesucristo envía a los discípulos a ir a esperar al Espíritu Santo para ser testigo, para hacer la obra del reino. Hechos 1, del 6 al 11, dice así: entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. Y vamos a dejarlo hasta ahí. Entonces Jesucristo, ellos le preguntan que si va a restaurar el reino de Israel en el tiempo. Y Jesús le dice: no, ustedes vayan a Jerusalén y esperen, porque van a recibir poder del Espíritu Santo. Tienen que esperar ese poder del Espíritu Santo. ¿Qué es lo que está diciendo? Yo te lo voy a poner en mis palabras. Eso lo que le está diciendo es: ustedes no tienen la capacidad para llevar el ministerio hacia adelante. Está fuera de sus capacidades. Solo el poder del Espíritu le permitirá ser mis testigos. Más que una experiencia, Pentecostés o la venida del Espíritu Santo era una necesidad y una capacitación. Si no viene el Espíritu, está diciendo el Señor, antes de 2 o 3 años se acabó la iglesia. Ustedes con su fuerza, cuando empiecen a matarlos por ahí y empiecen a meterlos presos, sale todo el mundo corriendo y se esconde bajo las camas en las casas. Ustedes necesitan un poder especial para aguantar los 300 años que vienen de persecución y de martirio y de quemarlos en las hogueras y de echarlos a los leones. Si no tienen poder del Espíritu Santo, no van a poder permanecer fieles. Además, no te van a tener la pasión que da ese poder del Espíritu Santo y no van a predicar el Evangelio, se van a quedar durmiendo en las casas, no van a tener pasión. Necesitan esa pasión del Espíritu, ese poder, para que la iglesia no se caiga al principio. Vayan y esperen. Ustedes no lo pueden producir. Sus capacidades no funcionan aquí. Tienen que esperar. Eso viene de arriba. Y esperaron. Y 50 días después de la muerte de Cristo, estaban reunidos en un aposento alto y bajó el Espíritu Santo. Empezaron ellos a una celebración allí, empezaron a hablar en otras lenguas, se tiraron a la calle y la gente lo entendía. Habían como 30 o 40 idiomas, porque era una celebración del Pentecostés que celebraban los judíos de todas las naciones que estaban dispersos, y la gente que eran prosélitos, que se habían convertido, venían de todas partes del mundo, y habían como 20 o 30 idiomas allí, y ellos hablaban y la gente lo entendía cada uno en su propio idioma. Empezaron a predicar. Y ellos, gente de pueblo, gente que eran sin mucha educación, empezaron a hablar y no importa el idioma, todo el mundo entendía lo que estaban diciendo allí. De ahí surgió la iglesia que conocemos, de los milagros, las señales, los que estaban dispuestos a morir y no renegaban de su fe, porque tenían un poder más grande que el poder que da nuestra humanidad, que no sirve, no funciona para levantar una iglesia. Así que eso es un principio. El Señor, conociendo eso, le dice a la iglesia: no lo pueden hacer. Pero vamos a suponer esta historia. Señor, pero si estuvimos contigo 3 años, dormíamos contigo en esos 3 años, nos enseñaste por 3 años, ¿tú sabes cuántas horas de contacto? Comparado con lo que se estudia en la universidad, 3 años comiendo, durmiendo y viviendo contigo, como 15 años de clase, comparado con las clases que se toman en una universidad, que son unas cuantas horas al día. Nosotros pasamos contigo todo el día por 3 años. Si le hubieran dicho eso, no tienen el poder para resistir y no tienen la pasión para predicar el Evangelio. Y no saben amar. Aman naturalmente, necesitan un amor sobrenatural. El amor natural lo tiene hasta la gente inconversa por ahí, pero es el amor sobrenatural. No pueden hacerlo. Entonces la iglesia llega hasta el día de hoy. Se nos olvidan los principios sobre los cuales se fundó la iglesia. Perdemos en la historia y en el tiempo las intenciones de Dios,
las diluimos con estrategias de este tiempo y tecnología, y ahora damos las clases por internet y esto y lo otro, y bueno, y tenemos aire acondicionado en la iglesia y unas pantallas grandísimas, y podemos, todo lo que sea, transmitimos los programas por televisión y tenemos amplificación que antes no la había. Y estudiamos y vamos y sabemos técnicas de mercadeo. ¿Sabes todas esas cosas? No sirve. Sigue siendo la misma regla. Necesitará poder del Espíritu Santo para ser testigos. La iglesia tiene que ser lo suficientemente humilde para, desde un punto de debilidad, decirle: Señor, los tiempos que vienen son tan malos o peores. La persecución que se está gestando contra la iglesia, que está profetizada en el Evangelio de Juan, en las epístolas, en las profecías de Jesucristo, en las cartas de los apóstoles, está profetizado que al final de los tiempos va a regresar una persecución quizás peor que la que experimentaron los cristianos en el primer siglo. Ya las fuerzas se reúnen. ¿Sabe cuál es la meta de los liberales y la gente que no está de acuerdo con la interpretación de la iglesia con relación al sexo, con relación al aborto? Son gente que nos odia. Confabulados, prensa, academia, artistas. Estamos en la mira para combatir nuestras ideas, sino para sacarnos del camino, callarnos la boca, prohibirnos hablar. Obligar a nuestros hijos a aprender las enseñanzas de ellos por encima de nuestra oposición. Y van caminando hacia eso. Así que, como al principio no se podía resistir aquella terrible represión del gobierno romano, los que estamos ahora no vamos a poder resistir si no vamos al aposento nuestro de este día a decirle: Señor, la Iglesia Bautista de Glenview, la Iglesia de Puerto Rico, necesita que vuelva a ocurrir lo que ocurrió al principio, que tú te derrames sobre la iglesia. No te pedimos que nos quites del mundo, no te pedimos que cambies tus planes que incluyen la persecución. No vamos a orar para que no ocurra lo que tu Biblia dice que tiene que ocurrir. Yo no voy a orar en contra de la Biblia. Señor, que no venga la gran tribulación. Pues yo soy un desobediente, porque la Biblia dice que va a venir. Entonces yo soy un arrogante peor que lo que yo dije al principio, porque yo me estoy atreviendo a pedir en contra de la palabra de Dios, y eso no se puede hacer. Más que esa oración, es la oración que hizo la iglesia en el capítulo 4 del libro de los Hechos. Señor, mira sus amenazas y permite que con todo valor hablemos con denuedo tu palabra. No te pedimos que nos quites del mundo, sino que nos guardes del mal. Necesitamos regresar a los principios sencillos de la palabra. Y necesitamos esa visitación del Espíritu Santo, por muchas razones. Primero, no somos lo valiente que debiéramos ser tenemos muchas excusas para no sacrificarnos, que la tenían los discípulos, que ellos eran esposos y eran padres. Para ser desprendido y obediente hay que orar mucho. Para uno despojarse de derechos y de cosas que son convenientes a la vida terrenal, no es fácil hacerlo. Por eso es que tenemos que orar. No es que usted se proponga a producir eso por su capacidad. No, yo voy a aguantar. Gené, tú vas a aguantar. Mira, aunque me vengan a arrestar, yo no voy a negar a Cristo porque yo voy a ser fuerte. Mira, esa es tu carne. No lo vas a poder hacer. Yo no estoy diciendo que usted puje virtud. Esos son frutos del Espíritu Santo. La Biblia habla de los frutos del Espíritu Santo. Usted no puede pujar el amor. El amor es un fruto. El amor genuino es un fruto del Espíritu Santo. Usted puede amar a los suyos, pero amar al que no queda nada de usted y al que está por allá desamparado y al que vive en la India, por allá que no tiene nada, que no conoce el Evangelio, a usted a lo mejor no le importa un comino ese, porque usted ama a los suyos y a los que le caen bien.
Así ama a todo el mundo por ahí. Pero ese amor, el amor de la Biblia tiene que venir de arriba, aún para amar a los suyos. Por eso es que tenemos que ir en esa indefección, en ese punto de debilidad, y tiene que haber una rendición. Señor, no lo tenemos, no lo podemos hacer. Si tú no lo haces, Jesucristo dijo, separados de mí, nada podéis hacer. Ahí es que viene la vida de oración. Por eso cuando nosotros le exhortamos a que usted venga a los círculos de oración, no estamos pensando a buscar bendiciones, porque a ver si se manifiestan cosas allí. Usted no se ve como un guerrero que busca, que espera, que es más fe que para tener bendiciones y ver milagros. Para esperar se necesita más fe, porque a lo que usted ve, ¿para qué esperarlo? ¿Qué le dijo el Señor a Tomás? Tomás dice, mira, le dijeron los discípulos, mira, vimos al Señor Jesús, si está muerto, ¿cómo que lo vieron? Lo vimos hasta que no lo vea y lo pueda tocar y meta mis manos en las heridas de él. No creo. Entonces estaban un día encerrados en un aposento con la puerta cerrada, ¡pium!, y aparece Jesús. Y de momento, mira qué vergüenza, Dios mío. Ignora a los demás y dice, Tomás, ven, mete las manos en mis manos. Mete tu dedo en mi mano, mira el agujero ahí. Ay, Señor mío y Dios mío. Porque me viste, creíste, Tomás. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Así cualquiera cree. Así cualquiera. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Entonces lo que estamos predicando, necesitamos fe. Fe de que Dios está, que es galardonador de los que le buscan, que está con nosotros, que somos su pueblo, que Él promete estar con nosotros, que Él nos demanda, nos pide ser llenos del Espíritu Santo, que nos exhorta a andar en el Espíritu, que dijo que no iba a haber una oración desperdiciada que Él no escuchara. Pero necesita una iglesia que entienda, que ore, que desde sus casas, usted, Señor, doctor, Señor, necesitamos, anhelamos que vuelva a ocurrir lo que ocurrió al principio. Nuestro país se hunde en la maldad. Y la iglesia está encerrada en las cuatro paredes. Ya ni en los programas de televisión, excepto algunos valientes que quedan por ahí, que quedamos, que nos atrevemos a hablar de la condición del gobierno. Ya mucha gente se ha intimidado y se queda callado la boca. Hablan de otras cosas que están en la Biblia, pero no hablan de la condición del mundo, porque tienen miedo. ¿Y quién va a llevar la antorcha del último tiempo que nos queda en esta tierra? Si el Señor no nos da valor, poder, denuedo, pasión. Tenemos que ir. Si para hacer cosas de madera y labrar cosas de metal se necesitaba un varón lleno del Espíritu Santo, si para darle de comer a las viudas y a los pobres se estaban pidiendo varones llenos del Espíritu Santo, para enfrentar la persecución y al mundo hostil y pervertido en el cual vivimos, ¿necesitaremos poder del Espíritu Santo? Esa es la pregunta. No puede haber llamados, esto es un paréntesis, la Biblia dice que el que llama es el Señor. Él constituyó apóstoles, pastores, profetas, Él los constituye. Y que tenemos que recordar que puede haber una persona con un doctorado en teología, pero si no tiene respaldo del Espíritu Santo, su ministerio no tiene fruto. No, sus conocimientos teológicos no pueden proveer lo que solamente el Espíritu Santo puede dar. Es el Espíritu Santo el que convence de pecado, de justicia y de juicio. Es el Espíritu Santo el que le ha dado los dones. Es el Espíritu Santo que le da la dimensión milagrosa a la iglesia. La iglesia fue diseñada para ser una institución milagrosa. Hay dos tipos de corrientes.
que tienen que ver con eso de la acción del Espíritu en estos tiempos. Están los cesacionistas. Se le llama cesacionista a las personas que dicen y postulan que los dones y los milagros terminaron cuando vino la palabra de Dios. Se escribió la Escritura. Y dice entonces que usando un verso mal usado, que cuando vino lo perfecto, lo demás dejó de ser. La realidad es que el cesacionismo es una herencia y nosotros somos una iglesia de teología reformada, pero no somos cesacionistas. Eso no nos tiene la simpatía de muchas iglesias reformadas, que son gran parte cesacionistas, que ya no hay milagros, ya no hay dones, ya no hay nada. Eso pasó. Entonces, esta iglesia no es así, no creemos eso. Y Dios es el mismo y se necesitan más ahora que cuando ocurrieron al principio. Bueno, el asunto es que Calvino, que es él y Lutero son realmente los fundadores de la Reforma, tenía que fundador de la teología reformada y de la iglesia reformada, él tenía una confrontación con la iglesia católica por la cuestión de los lugares milagrosos que tienen, que yo tampoco estoy de acuerdo con eso, o reliquias milagrosas. Todo eso es idolatría, ¿verdad? El único que los milagros los hace Dios. Hay por el mundo regados, hay como 50 iglesias que tienen pedazos de la cruz de Cristo. Eso es una mentira, porque ¿quién se fue a arrancar pedazos allí? Dice la Biblia. Y esa cruz se usaba una y otra vez y había 3 cruces, después no se sabía ni cuál era cuál. ¿En cuál fue que sacrificaron a Jesús? No se sabe, porque eso en ese momento no era importante. La iglesia primitiva no era idólatra, ni los hebreos ni los cristianos. No estaban pendientes de reliquias. La cruz, que es un símbolo cristiano, que nosotros también tenemos una ahí al frente de la iglesia, es un símbolo. Pero no le podamos dar a cosas hechas de manos de hombre poderes sobrenaturales, porque eso es idolatría. Eso es la película de vampiros, que tú le sacas la cruz así y los vampiros. Pero eso lo hizo un hombre. El único que nosotros estamos completos en Dios, no necesitamos pedazos de nada. Pero la reacción de Calvino fue en cerrar la puerta a los milagros en el tiempo que él vivía y de ahí adelante, desde que se escribió la Escritura, desde antes de él. Eso se llama cesacionismo. Los dones y los milagros cesaron, terminaron. Dice aquí, 1 Corintios 13, del 8 al 10, y está mal usado. Lo utilizan violando todo principio de hermenéutica, porque no quiere decir lo que ellos dicen que quiere decir. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Eso es lo que están diciendo ellos. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. ¿Cuándo dice en ese pasaje que se acabará las profecías, las lenguas, los dones del Espíritu Santo? Cuando venga lo perfecto. Y tiene razón. ¿Cuándo es lo perfecto? Cuando la iglesia esté con el Señor, cuando se acabe la maldad de la tierra y la iglesia sea levantada y se acabe todo. No hace falta ni profecía, si estamos en presencia de Dios. No hay escuela bíblica en el cielo porque Dios transfiere el conocimiento. No hay evangelismo porque en el cielo no hay inconversos. No hay ayuda a los pobres porque en el cielo no hay pobres. No hay, ¿qué más? No hay que reprender demonios porque en el cielo no hay demonios. O sea, de las muchas cosas que hace la iglesia en la tierra, no se harán en el cielo. No se harán en el cielo. Es más, no necesito fe, porque la fe es porque no lo veo. La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, pero cuando esté cara a cara a él, yo no necesito fe, pero si lo estoy viendo. Así que lo que dice ahí es, los dones y los milagros duran hasta que venga lo perfecto, hasta que se acabe el tiempo de la iglesia y sean los tiempos finales y ya no hay tierra, no hay nada y se fue todo el mundo para allá, unos para el infierno, los que no sean de Cristo y los otros para la gloria. Y entonces ya no hace falta.
Vivian se queda sin trabajo, no hay escuela bíblica. Entonces, mientras llega lo perfecto, la iglesia necesita todo el poder y toda la vida sobrenatural que Dios quiera darle a la iglesia. Necesitamos sanidades. Necesitamos una visión espiritual, que Dios nos hable. Necesitamos todas las cosas que ocurrieron durante la vida de la iglesia, que son parte de la historia de la iglesia, y que no hay una razón para que no las haya ahora, que no sea la incredulidad. Pero esta iglesia no es así. Eso provoca, ese énfasis de esta iglesia en el Espíritu Santo pone incómodo a muchos reformados que no hablan mucho de esta área. Mucha teoría, mucha escritura, porque la gente reformada es muy conocedora de la escritura. Somos, porque yo soy reformado también. Pero cuando llegamos al asunto de los milagros y eso, entonces hay algunos que, pues yo no. Que critiquen lo que critiquen. La Iglesia Bautista de Glenview está orando por un derramamiento del Espíritu Santo que venga con todos los dones que quiera venir y con todos los milagros que quiera venir. Que el Señor haga como quiera. Pero el mensaje de hoy es, si vamos a seguir y vamos a representar como iglesia al Señor en el tiempo que se aproxima, necesitamos poder del Espíritu Santo.